Hola, ¿qué tal? Buenas. Mi nombre es Luis Fernando Oropesa Pinedo. Pertenezco a la Asociación de Vecinos del Ferial Bañuelos y también pertenezco a la Asociación Cultural de Amigos del Museo Militar de Burgos. Y bueno, pues vamos a empezar precisamente con la segunda charla de historia, en la cual vamos a hablar de la batalla de Bicoca, de la batalla de Pavía y del saqueo de Roma, o más conocido, el saco de Roma. Justo esta charla empieza donde acabamos la primera. Justo acabamos la primera con que Francisco I era derrotado en Navarra y que gracias a eso María Pacheco aguantaba en Toledo. Y nada, pues con esto empezamos. La pugna por el imperio. Vamos a detenernos un poquito aquí. Todo empieza con la muerte de Maximiliano I, que es el actual emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, todo lo que es la zona en azul. Si vemos, su zona de influencia llegaba hasta gran parte de Italia, sobre todo la zona norte, incluida Milán. Y bueno, pues el emperador Maximiliano I era el abuelo de uno de los personajes que vamos a presentar ahora. Comentar, muy importante, para ser nombrado emperador no era por cuestión dinástica ni por motivos de nacimiento, sino que era nombrado por elección, por 7 príncipes electores que decidían quién era el mejor candidato. La cuestión no solo era una cuestión política, sino que también muy importante estaba lo que eran los sobornos. Quien más pagaba, más posibilidades tenía de llevarse el gato al agua en este caso. Entonces ya procuraban siempre los 7 príncipes electores que hubiera como mínimo 2 personas o 2 pretendientes a la corona imperial. Una cosa muy importante, para poder ser emperador antes tenías que ser rey o duque. Y vamos a hablar de los personajes. Bueno, los personajes de esta historia los vamos a presentar a continuación uno a uno y nos detendremos un pelín en cada uno de ellos. El primero, como ya lo conocemos de la charla anterior, pero vamos a hablar de él. Carlos, rey de Castilla y Aragón. Como vemos, es rey. Es nieto de Maximiliano I y es el favorito. ¿Por qué es el favorito? Por una muy sencilla razón. Porque su abuelo ya se ha encargado, antes de morir, de hablar con todos los príncipes electores y dejar ya un poco organizados los pagos para que dichos príncipes electores elijan a su nieto. Pero claro, está la cuestión económica y cuando muera Maximiliano volverán a poner la corona imperial a subasta, como es normal. El segundo en liza, Francisco I, rey de Francia, el que más dinero va a poner, pero lo tiene bastante complicado, porque Francia siempre ha estado en guerra con el Sacro Imperio Romano Germánico, y al estar en guerra, políticamente hablando, no estaba bien visto que los príncipes electores decidieran ponerse de parte del rey de Francia. Pero sí que está claro que el dinero al final acaba mandando. Pero no solamente al final será una cuestión económica, porque él pondrá más dinero, sino que también primará mucho la cuestión política en este caso. Y el tercer personaje en discordia para obtener la corona imperial, Enrique VIII, rey de Inglaterra. Entra en el juego para conseguir la corona imperial porque quiere entrar dentro de la política europea con bastante fuerza. Pero se encuentra con un problema, la cuestión económica. Hablando de dinero, es el que menos tiene y el que menos va a poner. Por eso directamente casi va a ser descartado desde el primer momento. Pero ¿qué es lo que busca Enrique VIII? Muy fundamental para él. Él tiene los mejores políticos de todos los 3 pretendientes. Y lo que buscan sobre todo es fomentar alianzas fuertes para poder entrar dentro de la política europea y poder manejar un poco todo lo que es las cuestiones económicas de Europa a su antojo. Algo parecido a lo que ocurre ahora. El siguiente personaje, muy importante, el Papa León X. El Papa León X es el Papa que está justo en el trono de Pedro
cuando muere Maximiliano I. Y es quien le toca lidiar con toda la reforma luterana. El Papa León X, para poder llegar a terminar de pagar todo lo que son las obras en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se ve obligado a dar muchísimas bulas. Al final lo único que buscaban era dinero. Entonces había gente que, para poder lavar sus pecados, que en aquellos tiempos era bastante importante la cuestión religiosa, pues compraban bulas, y dichas bulas pues lo único que hacían era que la religión se viera como un mercadeo, como algo que no era la religión en sí. Y entonces Lutero llega un momento que se enfada mucho, ve que toda la cuestión religiosa está podrida, y empieza todo lo que es la reforma luterana. Dicha reforma acaba siendo un problema para lo que es el papado, y se va a ver obligado el Papa León X a intentar luchar contra toda esta herejía. Como comentario final, decir que a este querido Papa le intentan envenenar 2 veces. Por eso vemos en la imagen que siempre estaba rodeado de gente, porque llegaba un momento que el hombre no se fiaba ni de su sombra. Siguiente personaje: cuando muere el Papa León X, el siguiente papa que es nombrado es un papa de consenso, y será Adriano VI. Concretamente, a este papa ya lo hemos visto. Si lo recordáis bastante bien, es el regente que se queda cuando Carlos se va a ser nombrado emperador. Fue el antiguo maestro de Carlos, y lo que va a intentar en todo momento este hombre va a ser una política pacifista, una política mediadora, para intentar aunar a todas las religiones católicas, tanto los luteranos como los católicos, unirlos a todos, porque hay un problema mucho mayor, que es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano está llamando a las puertas de Europa y quiere invadir y poner la bandera del Islam en el centro de todo lo que es el continente europeo. El siguiente papa, porque como vemos, el ser papa en aquellos tiempos pues era un oficio un poquito peligroso. El Papa Clemente VII, Julio de Médicis. Julio de Médicis había querido ser papa justo cuando muere el Papa León X. Pero tenemos el problema fundamental. Los Médici no están precisamente a favor de Carlos, son más pro-franceses. Por eso, al final, como en aquellos tiempos el ser papa también era una cuestión política bastante importante, porque el papa no solamente es el vicario de Dios en la tierra, sino que en aquellos momentos se podría decir que era un señor feudal, pues el papa, concretamente el Papa Clemente VII, en el momento en que muere Adriano VI, al final consigue que le nombren papa. Es el que más dinero ponen seguramente, y al ser nombrado pues hace que toda la política de Roma sea más pro-francesa que pro-imperial. Concretamente será el papa que sufra el saqueo de Roma. Las familias italianas, porque todo lo que es la política europea en aquellos tiempos estaba muy ligada a todo lo que era la península itálica, y las principales familias italianas eran las que un poco bailaban al son de los principales líderes europeos, como era Francisco o Carlos o el propio Enrique VIII. Tenemos a los Medici, a los Colonna, los Sforza. Luego había más familias, pero estas 3 eran las principales. Los Medici eran pro-franceses, tanto los Colonna como los Sforza eran pro-imperiales. Y bueno, pues aquí empieza la charla en sí. Después de haber hablado de los personajes, vemos que Francisco I se va a enfadar muchísimo porque no lo nombran a el emperador. Y el tío se cabrea sobremanera, diciendo: si yo he sido el que más dinero he puesto, ¿por qué no tengo que ser yo emperador? Así que no solamente eso, sino que viendo que Carlos es nombrado emperador, resulta que Francia se ve rodeada por territorios imperiales,
por el sur lo que es la corona de Castilla y la corona de Aragón, y por el norte tenemos todo lo que es el norte y el oeste, todo lo que son los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que, ¿qué decide el amigo Francisco? Muy fácil. Si me veo rodeado, antes de que me puedan atacar, voy a decidir atacar yo. Pero lo voy a hacer de una forma un poco escondida, aunque parece que yo no estoy haciendo gran cosa. Así que el primer ataque lo va a decidir hacer, como vamos a ver ahora. En este plano vemos todo lo que era la Europa de aquella época, donde se ve la corona de Castilla, la corona de Aragón, todo lo que es el Sacro Imperio. Aquí se ve la frontera y, como os he comentado, Francia se ve rodeada tanto por aquí como por aquí y por el norte con un enemigo que ha tenido siempre, Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que decide Francisco? Va a atacar por la zona de Navarra, por la zona de aquí, de Flandes, y va a atacar a la vez hacia Milán, para ir hacia Italia, que es, digamos, el territorio de guerra que ha tenido siempre con Castilla y Aragón. Siempre han tenido pugna por Italia. Así que los tres ataques los hace a la vez. Como hemos comentado en la anterior charla, ataca en la zona de Navarra, pero es derrotado en la batalla de Noaín y se ve obligado a retirarse. En la zona de Navarra, digamos que él no hace el ataque en sí, sino que le manda a un general que ataque y diga que el que está atacando es el propio general, un poco por su cuenta. En la zona de Flandes, a quien manda tampoco lo hace él como directamente, sino que manda al líder de las bandas negras. Y bueno, pues se hace también ahí un ataque como que él no está atacando, porque hay un detalle muy importante. Antes de que surja lo que es la corona imperial, digamos que se habían reunido todo lo que eran los principales líderes europeos. Inglaterra, en su momento, como os he dicho, que era el que mejores políticos tenía, había dicho muy claramente, tanto a Francia como a Carlos, en la zona de Castilla y Aragón, en aquellos momentos rey de Castilla y Aragón, les había dicho algo muy claro, que había que mantener la paz por todos los medios posibles, y que aquel que rompiera la paz, él se aliaría con el que no hubiese declarado la guerra. Era una manera de intentar fomentar la paz y, sobre todo, una manera para Enrique VIII de hacerse él una especie de espacio en lo que era la política europea. Pero bueno, como os he comentado, en la zona de Navarra tiene un auténtico desastre. En la zona de Flandes no consigue destruir al ejército imperial, y este ejército, que en ese momento estaba mandado por Carlos, consigue retirarse a tiempo. Y el tercer ataque lo va a decidir hacer por la zona de Milán. Y aquí vamos a llegar a un punto clave del inicio de esta campaña. Milán y su importancia. Hemos hablado primero de Navarra, de la zona de Flandes, pero ahora vamos a hablar de la zona de Milán y por qué era muy importante. Vemos aquí la República de Génova y vemos aquí la República de Venecia y en el centro el Ducado de Milán. Para todo lo que era el transporte de mercancías hacia lo que era el centro de Europa, tanto Génova como Venecia se veían obligados a pasar por Milán, porque todo lo que eran los pasos de los Alpes pasaban por Milán. Así que Milán era fundamental para poder atacar todo lo que era Italia por el norte y para todo lo que era el transporte de mercancías. No solo eso, sino que además en Milán estaban las principales fábricas de armas de toda Europa. No armas en sí
de muy alta calidad, eran armas y armaduras de una calidad buena, pero no una calidad tan superior como podía ser la de Toledo, pero sí que eran armas y armaduras un poquito más baratas con las cuales se podía armar a bastantes tropas y a bastantes ejércitos. Por eso Milán era también muy importante y muy conocida, porque había conseguido hacer de una forma bastante industrializada lo que era el comercio y la fabricación de armas. Así que bueno, todo el mundo ambiciona Milán, pero Milán está en esos momentos bajo la órbita o el poder de la corona imperial. Y en ese momento, además, quien manda, la familia italiana que manda en Milán, son los Colonna, que son proimperiales. Así que desastre en los tres frentes. Hemos dicho que tiene desastre en Navarra, desastre en Flandes porque no consigue destruir al ejército imperial, y vamos a ver que el desastre que le espera en Milán a Francia es muy importante. Y vamos a hablar por fin de la batalla de Bicocca. La batalla de Bicocca es fundamental al principio de toda la campaña que estamos viendo ahora de atacar Francia a todo lo que son los territorios imperiales. Bueno, esta batalla va a hacer famoso a los arcabuceros españoles, porque son los que realmente destrozaron al ejército francés. Perdón por el pequeño spoiler, pero vamos a explicar un poco lo que fue la batalla de Bicocca en sí. Bicocca está justo al lado de Milán. A día de hoy Bicocca es un barrio de Milán. Y concretamente es un parque bastante bonito, y está del centro de Milán a escasamente 4 kilómetros, 4 y medio, no llega a 5 kilómetros. Así que esta vez el ejército imperial, sabiendo que el ejército francés viene, llegan a tiempo y preparan el terreno a su acomodo para que la batalla esté bastante a su favor, porque el ejército imperial es bastante inferior en número al ejército francés. El ejército francés no solamente tiene un gran poderío artillero, no solamente tiene la mejor caballería de la época, sino que se ha aliado con Venecia. Y los venecianos le han pasado un montón de mercenarios y un número muy importante de tropas. No solamente eso, sino que el ejército francés ha contratado a 8.000 mercenarios suizos. En aquellos momentos los piqueros suizos era la mejor infantería de la época. Se suponía que eran imbatibles y todo el mundo les tenía auténtico pánico. Entonces, ¿qué es lo que hace el mando imperial? En este momento el mando imperial está al mando de Próspero Colonna y prepara el terreno a su gusto. Todo lo que es la zona de aquí la inunda, haciéndola una zona pantanosa. Toda esta zona de aquí es una carretera, como una especie como de camino, con también zona inundada, zona pantanosa, donde vemos aquí un pequeño puente. ¿Y qué es lo que hace en esta zona de aquí? Sabiendo que el ejército francés tiene que venir por esta zona, lo que hace es elevar un poquito el terreno. Tampoco lo puede elevar demasiado, porque tampoco tiene tanto tiempo, pero lo eleva lo suficiente. Lo eleva de manera que el ejército francés cuando tenga que avanzar se vea un poquito frenado. No solo que se vea frenado, sino que se vea obligado a estrecharse. Y eso es fundamental para lo que son las ideas del mando imperial. ¿Y qué es lo que hace el mando imperial? Coloca a todos los arcabuceros, los coloca aquí en línea. Y a los lasquenetes, lo que serían los piqueros alemanes que están en el bando imperial, los coloca justo detrás. Y por último, la caballería imperial la coloca atrás del todo, simplemente para aguantar. Bueno, Bicocca porque es fundamental. Vemos aquí dos imágenes, o dos bandos que van a estar en la batalla. Por un lado, los piqueros suizos,
y por otro lado los arcabuceros españoles. Los piqueros suizos, cuando combatían en formaciones muy cerradas. Eran tropas que iban armadas con una pica, con una punta de acero súper peligrosa. Luego eran infantes que iban todos con armadura, y cuando avanzaban daban auténtico pánico, porque eran tropas muy experimentadas y no se retiraban así como así. ¿Y qué es lo que ocurre justo en esta batalla? Algo fundamental. Lo normal es que el ejército francés hubiese usado su artillería. ¿Pero por qué no la usa? Porque el ejército francés ve en Bicocca que va a ser una batalla fácil para ellos. No solamente es que vaya a ser fácil, sino que los piqueros suizos quieren entrar en combate cuanto antes porque quieren cobrar. Como hemos dicho, los piqueros suizos son mercenarios. No solo es que quieran cobrar, sino que quieren entrar ellos en combate los primeros, porque saben que el primero que consiga destruir al ejército contrario es el primero en saquear. Y cuando tú eres el primero en saquear, te vas a llevar lo mejor que encuentres en el campamento enemigo. Así que, pues ocurre lo que tenía que ocurrir, el desastre para el ejército francés. Aquí vemos lo que serían los piqueros suizos, con sus armaduras, avanzando sin parar. Y detrás lo que vemos son los lasquenetes justo en la parte alta de la muralla que han conseguido, terraplén que han conseguido montar. Y como vemos aquí también en Bicocca, muy importante, pero que al final no se usó, la artillería de aquella época, que lo que utilizaban, más que artillería, se les llamaba también pedreros, porque lo que tiraban eran bolas de piedra. Las bolas de piedra, lo principal que tenían en aquella época es que cuando las disparaban, cuando chocaban, se fragmentaban y creaban metralla. Y aquí lo que vemos en la imagen es un arcabucero típico, donde vemos su arcabuz, los 12 apóstoles, normalmente solían llevar un pequeño morrión y espada, y aquí lo que llevaban era un pequeño bote donde llevaban también la pólvora. Aunque aquí vemos también la imagen de un poco lo que sería un arcabucero, donde vemos los 12 apóstoles, el mosquete, y aquí donde llevaría la bolsa de la pólvora. Y bueno, pues vamos a hablar de la batalla de Bicocca y qué es lo que ocurre en sí. Como os he comentado, los piqueros suizos deciden atacar los primeros porque no solamente ellos quieren aumentar su fama, sino que lo ven fácil. Lo ven fácil, dice, esta es la nuestra. 8.000 piqueros suizos avanzando en dos columnas y todos muy pegados. ¿Qué es lo que hacen los arcabuceros? En vez de disparar todos a la vez, los 2.000 arcabuceros españoles que había no disparan todos a la vez. Ahí es donde está la clave. Normalmente para cargar un arcabuz de aquella época, un arcabucero bien adiestrado podría tardar cerca de 1 minuto. Si no estabas adiestrado, bastante más. Pero bueno, aquellas tropas sí que estaban adiestradas. Pero 1 minuto es mucho tiempo. Entonces los piqueros suizos lo que contaban era que iban a disparar, lo que esperaban era que los arcabuceros españoles iban a disparar todos a la vez, y ese tiempo de recarga ellos podrían avanzar muy rápido y destrozar a lo que eran las tropas. Claro, ellos contaban con el efecto pánico también, pero esta vez el general imperial, que es Próspero Colonna, este señor que vemos aquí, tiene bastante más cabeza. Habla con el mando de los arcabuceros, que es el marqués de Pescara, este señor que vemos aquí en la imagen, y le dice: no vais a disparar todos a la vez, vais a disparar por líneas. Primero 500, luego otros 500, luego otros 500 y luego otros 500. De manera que el fuego sea continuado, sea constante. Disparar, retirarse los de la primera fila, segunda fila se pone, vuelve a disparar,
Se retiran, se ponen en la tercera fila, disparan, se retiran, se ponen en la cuarta fila, disparan, se retiran. ¿Y qué es lo que ocurre? En todo ese tiempo a la primera fila le ha dado tiempo a recargar, con lo cual otra vez vuelve a empezar. Vuelven a disparar, se retiran y mientras tanto los demás van recargando. ¿Qué es lo que consiguen con eso? Hacer una carga continuada. Y lo que ocurre es un auténtico desastre para los piqueros suizos, porque como hemos visto en las imágenes anteriores, avanzaban muy agrupados. Entonces, antes de que consigan llegar a la línea de arcabuceros, ya han muerto más de 3.000 piqueros suizos. Y los piqueros suizos, por primera vez, empiezan a echarse atrás. No solo eso, sino que los poquitos que consiguen llegar a la línea de arcabuceros son masacrados por los lasquenetes alemanes. Al final, el ejército, lo que son los piqueros suizos, se ven obligados no solamente a retirarse, sino que ocurre una auténtica desbandada. A su vez, el ejército francés, lo que es la caballería francesa, se lanza por todo este lateral, intentando, por todos los medios, a la vez que atacaban los suizos, intentar rodear al ejército imperial por detrás. Pero la caballería de los Sforza y, sobre todo, Antonio de Leyva los frenan en seco. Los frenan en seco porque la caballería francesa se ve obligada a atacar por una zona muy estrecha. Así que, al final, también no solamente es que destrozan a la caballería, sino que se ven obligados a retirarse muy rápidamente. Tanto la caballería al mando del general Pontordermy como los piqueros suizos se retiran de forma en desbandada. Y el general francés, que era Lautrec, que es este señor que vemos aquí, viendo que sus dos principales bazas de combate se están retirando, decide él retirarse también. No sea que al final le acaban destrozando. Porque los venecianos que estaban justo detrás, viendo que sobre todo los piqueros suizos se retiraban, optan por retirarse también. En ese momento en el que todo el ejército francés se está retirando, Antonio de Leyva consigue convencer al marqués de Pescara de que no persiga al ejército francés. ¿Por qué? Por una muy sencilla razón. Si el ejército imperial hubiese perseguido al ejército francés, el ejército francés realmente no estaba destrozado. Simplemente estaban huyendo debido a la masacre que les habían hecho. Si les persiguen, el ejército francés a lo mejor se habría podido reagrupar y al ejército imperial, al no tener su posición de ventaja en una zona alta, podría haber sido destruido. Y en ese momento Antonio de Leyva le consigue convencer y Próspero Colonna también, obviamente, que era el principal mando, le dice: no, nos quedamos aquí en el sitio y si quieren que vuelvan. Así que bueno, aquí ha acabado la batalla de Bicocca. La batalla de Bicocca, precisamente de aquí viene la palabra Bicocca. Fue una batalla súper fácil para el ejército imperial. No solamente es que fuese fácil, sino que cuenta la historia de que el ejército imperial solo perdió un hombre. Solo perdió un hombre y fue un hombre que fue a coger munición a una de las mulas de carga. La mula de carga, con todo el ruido que había, se asustó, le dio una coz y le mató. Así que bueno, Bicocca en castellano significa algo fácil, sencillo y que no tiene ninguna preocupación. Pero curiosamente, la palabra Bicocca en francés significa desastre, problema y algo que es muy complicado de hacer. Y bueno, pues la batalla de Bicocca ha acabado y hasta aquí llegamos en la primera parte de esta charla. Ahora, justo cuando acabamos, veréis en la parte de arriba que os saldrá un pequeño recuadro donde podréis enlazar con la segunda parte de la charla.